Hola, hola, bienvenidos al tablero de los fanáticos, donde vivimos con la pasión de un juego 7 de los playoffs, el fantasy de la NBA. Hoy 4 personas estamos acá en este capítulo de semana 14, Marcos Martínez, Frank Zuluaga y las fuerzas del Búfalo que vienen a dar la cara, José Carlos y yo, Andrés Soto, ¿verdad? Bienvenidos, compañeros. Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes otra vez aquí, hablando de fantasy de NBA. Buenas noches a todos. Por fin el Búfalo se dignó a aparecer. Ahora que le ganaron 9-0 a venir a poner excusas. Aquí vengo después de mi semana histórica a defenderlo. Bueno, hoy tenemos buffet de búfalo, ¿verdad? Se puede servir en todos los platillos que guste, pero vamos a empezar con el tema de esta semana. Vamos a cambiar un poco el formato que veníamos trayendo y vamos a hablar de un tema que creo que es lo que todos buscamos hasta cierto punto en el fantasy, y es qué se necesita para ser campeón. Y vamos a desarrollar un poco esos temas y vamos a analizar quiénes han sido campeones y qué factores han tenido, ¿verdad?, para llegar a ser campeón. Uh-huh. Bueno, los campeones, podemos decirlos en este momento, han sido Gengar, han sido los Keller Boys, José Steam ha sido campeón, la Tromba del Caribe y Gandalf. Ahí autovanagloriándose, Marcos. Nada más metió eso para decir que lo había sido campeón. Sí, Pero tenía que 2 veces aprovechar. campeón. O esa no se la 2 veces cuentan. campeón. Esa no la dije. Bueno, y aquí cabe recalcar que Frank ha sido primer lugar varias veces y nunca gana nada, y José Carlos ha sido múltiple subcampeón, ¿verdad? Junto con Dos Fox. finales. Y Andrés ha llegado a playoffs. Lo importante. Pero bueno, ¿qué es más importante para ser campeón? ¿Hacer buenos trades o tener un draft sólido? Ok, ¿qué piensan ustedes? A ver, quiero escucharlos. Para mí lo más importante es hacer buenos trades, porque si bien usted tiene un draft sólido, siempre se le puede lesionar a alguien, siempre puede pasar que un jugador, no sé, empieza a jugar mal por alguna razón. Entonces yo creo que esos ajustes que uno puede hacer con los trades, también viendo cómo se mueve el equipo de uno, cómo se mueve el equipo de los demás, qué necesita uno para ganarle, por ejemplo, ya en playoffs a otro contrincante en específico, creo que es más valioso que hacer un draft sólido. Si bien el draft sólido tal vez, al menos en lo que a mí respecta, sirve para agarrar jugadores base y además para agarrar otros que uno después puede tradear para ajustar el equipo. Pero creo que los trades son como, por un lado, son divertidos, digamos, para mí es como lo que le da el alma a este juego. Y por otro lado, creo que son muy necesarios para hacer esos cambios en el equipo de uno, que es lo que al final le permite escalar posiciones y terminar ganando. ¿Qué piensa usted, José Carlos? Yo creo que es más importante la parte del draft. No solo pensando en que no todos quieren negociar, ¿verdad? A la hora de hacer trades. También tenemos ya bastante bien fichados a los que quieren, más allá que hacer trades, estafar, ¿verdad? A los demás compañeros. Frank. Pero siento que es mucho, no solo pensar, ¿verdad?, en las estrellas que usualmente se van primera, segunda ronda, sino también en esas piezas que tal vez han tenido un rol no tan importante en sus equipos, pero que vienen tal vez con altas expectativas o, ¿por qué no?, a dar una sorpresa. Creo que este año hemos tenido bastantes jugadores, o algunos jugadores, ¿verdad?, que han dado un mejor desempeño del que se esperaba, y otros que han caído, y eso ha ayudado también a bastantes equipos. Creo que prueba de, ¿verdad?, el equipo de los Keller ha sido casi que el único que ha logrado mantener un Embiid sano desde que empezamos a jugar. Y hoy Sí, por pues hoy suerte. es una pieza. Sí. Pero fue un trade. Sí, por Hardaway, pero igual, creo que, o sea, yo comparto, ahí sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí, ahí veo. Sí. Yo comparto la visión de José Carlos porque es más fácil tener una base y saber a qué se está jugando y después intentar agregar algunos jugadores a ir buscando armar el equipo durante la temporada. Obviamente están las cosas que pasan continuamente, digamos. Uno puede tener un muy buen draft como el que tuvo José Carlos con las fuerzas del Búfalo y que de pronto casi que por 4 semanas
esté el equipo lesionado, ¿verdad? Más de 5 o 6. Pero creo que José Carlos lo ha sostenido pensando en que cuando le vuelva el equipo va a jugar muy bien y va a tener un equipo muy sólido para playoff. Esa es la ventaja que da tener un draft bueno y poder ir viendo los jugadores. El tema de los trades, yo sí creo que es como para depurar y a intentar afinar un poco la idea de juego que uno intentó conseguir en el draft. No sé cómo lo ve usted, Marcos. Yo creo, o sea, un buen draft es necesario. O sea, uno tal vez no gana en el draft, pero sí pierde en el draft. O sea, si usted hace un draft malo, Fofo. cuesta muchísimo acomodarse. Yo no dije ningún nombre, pero cierto. O sea, el draft de Fofo fue bastante malo. Y yo hubiera pensado que el de José no fue tan malo, el de José Stem, pero estoy equivocado, porque evidentemente sí lo fue. Ahí no hay otra. O sea, y además que Giannis ya está fuera, creo que 3 semanas más. Entonces eso complica mucho el que va siendo uno, ¿verdad? A mí, Y yo creo que algo que es importante que no hemos dicho es el manejo de los waivers. Eso para mí sí es algo que normalmente le puede hacer a uno el cambio de contendiente a campeón, digamos, ¿Y eso es porque suerte o buen timing? son las dos cosas. O sea, porque Ambas. usted tiene que poder, ojalá, anticipar. O sea, usted tiene que poder anticipar varias cosas. Y sobre todo cuando se acerca al final de la temporada. Usted tiene que poder anticipar qué va a pasar con los trades que se ven en la vida real, digamos, los que se dan en la temporada de NBA. Como ahorita que tradearon a Trae Young a los Wizards. Que yo sé que José Carlos estaba preocupado que se iba a morir McCollum como asset del fantasy. No sé cómo ha estado José No, Carlos sí, de sí, sí ha McCollum sido después del golpeado, trade. porque viene de un equipo donde era titular indiscutible, ahora tener un rol de banca. Entonces su producción ha disminuido. hay una, Si usted tuviera- una, Ujú. una acotación que yo quiero hacer con respecto a esto de los trades y de los waivers también. El equipo que va a liderar los Keller Boys en este momento tiene 2 lesionados, entonces los tiene en el campo de él. Digamos que el equipo de él en este momento consiste en 15 jugadores. 8 de esos 15 jugadores no los drafteó. Y no solamente eso, sino que 1, 2, vamos a ver, 1, 2, 3, que son de sus jugadores más importantes en este momento, Joel Embiid, Brandon Miller y LaMelo Ball, los consiguió en un trade. Ahora, esto viene, digamos, o mete otro tema que es la suerte, porque esos eran jugadores de Fofo que tuvo que soltar porque estaban lesionados y Tavo los ha tenido totalmente sanos. Entonces creo Y que tal vez a precio de ganga, ¿verdad? precio barato, exacto. Entonces tal vez sí son como variables que no necesariamente una es más importante que otra, sino que juegan las 3 al mismo tiempo, porque Fofo drafteó mal y tuvo que soltar, y más bien Tao aprovechó para conseguir a esos jugadores de Fofo baratos, se esperó, se le sanaron y ahora tienen el equipo y lleva 8-1, me metió a mí, 9-0, lo metió a José Carlos. Pero también hay que destacar algo, que Tao todavía no está siendo campeón esta temporada, ¿verdad? Habría que analizar cuál fue el camino del campeón. Y el único campeón que tenemos aquí, digamos, que podría decir más o menos cómo fue esa última vez que salió campeón es Marcos y ver si realmente fue algo más de estar ahí haciendo trades o si realmente tuvo una base sólida desde el draft. Realmente se aprovechó de que yo voté en Bid una semana antes. No, pero fueron las dos cosas. O sea, fueron las dos cosas. Yo me acuerdo que ese draft mío tuve suerte, porque también tuve suerte, porque yo sí creo que para ser campeón a veces hay que jugársela con alguien. O sea, yo en ese draft, yo tuve a LeBron, a Paul George, a James Harden, a Jokic y bueno, drafteé también a LaMelo, pero se lo di a Andrés. Se lo cambié por alguien, no me acuerdo por Y se quién. me lesionó. Sí, todo eso estaba calculado. Digamos, Sí. el timing de poder cambiarlo antes de que se lesione
era algo que yo estaba buscando, que pudiera armar unas 2, 3 semanas bien jugadas y después ver a quién le llamaba la atención. Que si Lamelo hubiera seguido jugando bien, y pues es un buen trade para los dos. Ahí el problema es que dejó de jugar. Y pasó que justo lo que dijo José Carlos, él soltó a Embiid después de aguantarlo casi que toda la temporada. Lo soltó en un momento, ya finalizando, si no me equivoco, y no hubo noticias de Embiid. Y yo me acuerdo despertarme el lunes en la mañana, ver la noticia de que Embiid iba a jugar esa semana, inmediatamente gasté 3 ads para incluir a Embiid de mi equipo. Y tuve suerte, porque también uno de los ads que agarró Fofo, que era mi rival en esa final, fue Hauser, que se fue 1 de 18 en un partido. O sea, él venía jugando bien, tirando triples, pero se fue 1 de 18 y lo mató. O sea, ese 1 de 18 de Hauser y que Embiid jugó 3 partidos esa semana en lugar de solo 2, fue el cambio que al final en esa semana fue la que me ayudó a ser campeón. El asunto es que hay que llegar ahí. Y yo recuerdo que esa temporada, Rodolfo dominó semana a semana, casi siempre estuvo ganando por poca diferencia, 5-4, 6-3. Y yo creo que el equipo de Rodolfo era muy peligroso cuando estaba fuerte como en 6 categorías. Pero también me consta que yo se lo dije a los Keller Boys, se lo dije a Tavo. Yo le dije, si Rodolfo pierde 2 veces conmigo, empieza a hacer trades. Y se le cae el equipo, pero ese equipo sano me gana. Y fue justo lo que pasó. Es como ahorita, o sea, yo pienso que Reels con ese equipo sano, que los Keller Boys con el equipo sano, que Gengar con el equipo sano y que las fuerzas del Buffalo con el equipo sano, esos deberían ser el top 4, honestamente. O sea, es el top 4 ahorita y creo que debería serlo. Y yo viendo la semana que tuve ahorita con Reels y me adelanto un poco en los matches, una semana del equipo de Reels sano, que además con Jokic, yo no lo gano. Sí, sí. Yo creo que también la clave es estar muy atento a lo que sucede en la temporada. Creo que alguien mencionaba, ¿verdad? Los trades de la vida real. Creo que también es un tema de las lesiones. Muchas veces, ¿verdad? O sea, en el mismo chat lo vemos, se comparte la información de un jugador específico y su lesión de parte de alguien que ya agarró el reemplazo. Justamente para aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Lesiones largas. Creo que ayer se anunciaba que Morant va a estar fuera 3 semanas y ya hoy tiene la ventaja quien tenga Cam Spencer, que tal vez Sí. no tira muy bien, pero para alguien que juega asistencias es una muy buena pieza, aprovechando que Morant no está. Y hace triples. Yo lo tuve. No es tan malo en eso. Pero también, por ejemplo, ahora quise lo de Jan Morant porque Ranchitas quería cambiármelo. Por hecho no pasó. Por hecho Sí. nadie lo aceptó. Sí, Yo creo más que... bien le tiré por Yamorant y me lo rechazó, weón. Frank, es que usted siempre quiere gorgarse a la gente. Mae, no, se lo juro que no, mae. O sea, yo a veces tiro para negociar, pero ya me tienen fichado. Yo sé tengo que otra Frank tira la primera para empezar la conversación, pero a veces es una oferta que uno dice, no. Sí, es una bofetada, es una bofetada. Yo les tiro otra pregunta. ¿Qué tanto hay que pensar en los playoffs? ¿O en qué momento ya hay que empezar a pensar en los playoffs todavía jugando temporada regular? Porque, ¿estamos hablando de los playoffs del fantasy o los playoffs de la vida real? Los playoffs del fantasy. Porque llega un momento en que ya uno tiene un equipo, pero tal vez quiere hacer unos ajustes. Pero sabe que quizás contra los que va a jugar, esos ajustes no van a hacer tanto, como tanta diferencia. Y voy al caso particular de Obando, que Obando ya empezó esa situación que tiene con Eric, ¿verdad? De ranchitas, y empezó a hacer algunos cambios que yo vi que al duelo que tenía conmigo esta semana que pasó, no le iba a hacer mayor diferencia, a menos de que tuviera como un golpe de suerte, que creo que yo se lo comentaba a ustedes en el chat del podcast, pero él creo que ya está intentando prepararse para otra etapa del juego. No sé si está muy anticipado o qué, pero por eso quería traer como el tema aquí a discusión. Yo creo que eso depende un poco de la posición en la que uno esté.
digamos, faltan esta semana 15, son 20, ¿verdad? Sí, Ujú. esta y Ando- 5 semanas más. Obando va de segundo lugar, realmente bastante sobrado con respecto a Matanator, que es el octavo. Obando sabe que va a clasificar a playoffs. Entonces yo veo bien que ya esté pensando en los playoffs. Ahora, un equipo como Matanator, como Gandalf incluso, como yo, que todavía estamos ahí más o menos en la pelea de si estamos en playoffs, si no, a ver qué posición. Creo que todavía tenemos que pensar un poquito más como en el hoy que en el futuro a 5 semanas. Los Keller Boys, Gengars, incluso Roland, yo creo que pueden ir pensando en cómo armar su equipo para que sea un equipo más fuerte para playoffs. Entonces, creo que depende un poco también de la situación de cada quien. Sin embargo, digamos, creo que ya a falta de 2 semanas, uno sí puede ir viendo un poquito todos los equipos, digamos, como cómo se refuerza para eso, porque ya siento que están como muy encima y ya es como más prudente ver eso, digamos. Sí, pero, o sea, uno también, y como dijo ahorita José Carlos, o sea, hay que estar a la vida real, porque también cuando se acercan los playoffs del fantasy, ya se empieza a acercar el final de la temporada regular, o sea, los playoffs de la temporada regular real de la NBA. O sea, nosotros empezamos playoffs del fantasy, va a ser como la primera semana de marzo, tal vez, creo que es la segunda. Bueno, sí, porque el receso de All-Star son 2 semanas. Son 2 semanas calendario en una semana fantasy. Entonces va a ser como la segunda semana de marzo. La segunda semana de marzo. Ya ahí ya ha pasado el trade deadline del fantasy nuestro. Y hay algo que uno tiene que tratar de anticipar, como decía ahora, que es lo que en los columnas en inglés llaman el silly season. El silly season y el silly season hero se le llama a cuando ya la temporada regular real deja de tener las mismas expectativas que la temporada que tiene al inicio. Ya los que están tanqueando ya tanquean, ya los que están tratando de acomodarse en una posición en playoffs, ya saben si lo están haciendo o no. Y pegar un jugador que en un equipo tanking, que nadie lo tenía mapeado y que va a convertirse en Michael Jordan por una semana y eliminar a Frank como lo hizo Jalen Green, es algo de mucha suerte. Qué cólera, man. No, y también anticiparse, ¿verdad? A ese momento con jugadores clave que van a dejar de jugar. Sí. Yo estoy cruzando los dedos para que Sabonis se vaya en la vida real a otro equipo que sí tenga posibilidades de pelear por algo. Si no, para todos los que no escuchen este podcast, voy a intentar sacarlo de mi equipo. Porque al final no va a estar jugando. El podcast no Ay, lo pero- ven, el podcast no lo ven Eric, ni Fofo, y no sé si Joses, pero yo creo que este capítulo sí lo va a ver No Fofo. creo. Creo que este sí lo va a ver Fofo, pero creo que se va a comer estos primeros 15 minutos de este tema, esperando que hablemos del duelo que celebró, pero eso lo vemos ya casi. Pero sí, digamos, Sí. lo que hicimos No, y Carlos es muy cierto. a ver si Fofo descubre cómo ser campeón también, porque ha sido Sí. 3 veces un campeón. Sí, y bueno, sí, a Fofo le podría, ahí saque libretica y aprende. Pero el tema que toca José Carlos creo que es muy valioso, porque también depende qué tanta suerte tiene uno en su equipo, porque tal vez hay equipos que sí van a pelear por ingresar a zona de playoff o mejorar un poco su posición, entonces sí van a jugar un poco más, pero cuando uno ya tiene equipos que están muy montados, digamos, como que puede ser a hoy, El equipos como Thunder. Oklahoma, ajá, Ok, sí, ajá. puede ser que roten un poco más porque prácticamente van a clasificar, o sea, saben que van a clasificar sí o sí. Entonces, cuando uno tiene esos jugadores que están en equipos que todavía están pulseando por entrar, creo que favorece mucho para esas últimas semanas. A mí me Eso pasó es mucho, algo que digamos, tiene que ver los Keller Boys, porque tiene a Shea. ajá, digamos, a mí me pasó mucho. Mis primeros 2 años fueron malísimos en Fantasy, en el tercero ya aprendí a jugar un poquito más, en el cuarto ya mejoré y este quinto voy mejor, pero en los primeros 2 yo decía, qué raro, es que mi equipo mejora muchísimo cuando ya no me juego nada al final de la temporada. Muchos casos fue por eso, porque ya habían jugadores intentando
mejorar sus marcas o pulseando entrar a puestos de playoff. Entonces inflan mucho sus estadísticas y me iba mejor, pero ya con equipos prácticamente clasificados en nuestra liga fantasy, entonces no me servía de nada. Entonces creo que eso va a ser muy importante para lo que se vaya a definir, aunque creo que este fantasy va a ser uno de los fantasies prácticamente que a como está empezando va a terminar. Dudo mucho que Ranchita se pueda meter y creo que es el único que tiene oportunidad entre los 4 de abajo. Sí, yo creo que ya están definidos esos 4 grupos. El top 4 va a quedar a menos que las fuerzas del Búfalo no se recupere las lesiones. Luego de los que estamos de 5-8, vamos a quedar de 5-8. Ahí lo que va a cambiar es en qué posición estamos. Pero yo creo que ya está muy definido quién va a clasificar. Sí. Sí. No sé si quieren que dejemos acá el tema o algo más para aportar para cerrarlo. No, yo creo que podemos quedar acá. Ok, porque ya venimos con lo que está Al menos esperando. que haya interrumpido ahí a Frank, qué pena. No. Ok. Porque ya podemos venir con lo que está esperando el chat, ¿verdad? Repasar la semana 14, una semana histórica. Creo que esta vez sí podríamos decir histórica porque un jugador se mete en la historia de las estadísticas de este fantasy, pero ya casi lo vamos a ver. José Carlos viene a dar la cara, pero vamos a empezar con el duelo de Ardis Army, el duelo de la decepción para los de la quiniela, porque le apostamos, bueno, ya no se llama Ardis, ahora se llama el Cartel de Pavas, pero el Cartel de Pavas que pensamos que iba a aprovechar la situación que venía mostrando Ranchitas, que no venía jugando mucho, incluso dejando de lado un poco el juego, pero si no me equivoco, este es el primer empate de la temporada. Creo que sí No es el sé. primer empate de la temporada. No es que no lo quise aprovechar, sino que hay alguna gente que, ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela, que había gente que uno le decía cusetas y que uno le decía, es que usted es un sapo y así. Entonces el manager del Búfalo apenas vio que yo podía sacar ventaja, ahí se interesó porque Ranchitos jugara o no. Pero bueno, aparte pero creo de que es eso, algo que se perdió este año, Frank. Y este año y se perdió porque Rodolfo nunca ha competido. no, Porque pero en años vea, anteriores Rodolfo todos los días hacía repaso de no, lesiones, de outs y de quién no había alineado. no solo Bueno, eso, tiene un punto. la José primera Carlos tiene un vez, punto. o sea, la primera vez que yo jugué contra alguien que no alineaba, yo le dije en el chat, mae, alinea, no sé qué, y salieron Chess y no sé quién más, mae, no sea sapo, no sé qué, y era un mae que jugaba contra mí, y yo dije, está bien, entonces ya no digo nada. Pero bueno, aparte de eso, creo que tuve un poco de afectación también con las lesiones e incluso terminé con menos partidos que Ranchitas. Fue un duelo parejo, pero fue un duelo como, honestamente, de equipos que no tuvieron su mejor rendimiento o no tuvieron sus mejores semanas. Entonces yo creo que el empate fue justo y tal vez era como esperable porque realmente ninguno jugó muy bien y ninguno tuvo jugadores muy destacados. Incluso Ranchitas hizo un trade a mitad de semana con Obando y Kayson Wallace, que lo tenía para robar, se le lesionó. Dio a PJ Washington, perdón, que lo tenía para hacer blocks porque íbamos muy parejos en esa estadística y lo dio. No entiendo por qué, yo no entendí ese trade, sinceramente. Al final terminan empatados en blocks. Ajá, terminamos empatados en blocks. Y con PJ Washington probablemente me hubiera ganado. Entonces, del lado de Ranchitos, yo no entendí ese trade. No sé, ellos dos siempre empiezan a hacer trades ahí como para favorecer un poquito a Bando, honestamente. Pero bueno, al final quedamos empates y creo que es un marcador que fue para lo que se dio en toda la semana. Extraña, ¿verdad? La estrategia, Marcos, de Ranchitas, cambiar ese jugador cuando podía ganar la semana con un bloque. Sí, habría que ver qué tan determinante puede ser PJ Washington en blocks, digamos. No sé cuánto ahorita. Creo que Ranchitas Muchísimo. tuvo jugadores buenos en temas de puntos como Anthony Edwards, Siakam. Siakam hizo 103 puntos en la semana, pero no estaba en blocks, pero sí el duelo. Y claramente PJ Washington tenía muchas más posibilidades de hacer un block que Kayson Wallace, independientemente de cómo estuviera jugando. Jugó 2 partidos, hizo 4. Hizo 3 cuando estaba en el equipo de Ranchitas, imagínense. Y también
no sé si será la suerte o qué será de Gengars, porque le da Villa y se lesiona Villa. Y eso Sí. se le suma que Ranchitas tiene fuera ya Morant y también tiene Anthony Edwards con un out y Cason Wallace que también le pasó esa No me situación. atrevo, Entonces, no me atrevo a decir que Gengar tiene la suerte del campeón en este momento, pero esa de Advilla estuvo. Uf. porque está siendo un jugador demasiado determinante en el equipo de Gengars y Ujú. lo entregó y casualmente se lesiona. Pero bueno, un duelo que nos dejó un 4-4, si no me equivoco, el primer empate de esta temporada, que por aquello creo que Oando había jugado varias veces en la quiniela que se daba algún empate y no se dio. El siguiente duelo, el duelo de Gandalf de Grey contra Roland Reels, creo que Marcos se adelantó un poco en el análisis en el tema del día, pero una victoria importante para Marcos porque le gana uno de los top 4. La segunda vez que le gano a Reels esta temporada. Pero, o sea, yo sí debo Marcos siempre decir, saca hacha, o sea, se hace el humilde, pero siempre es, sí, yo lo piché así 2 veces. Lo que no dice es que no pero estaba Jokic, ¿verdad? Tampoco dice que se lesionó no, Jim Butler y tuvo que votarlo. no, y yo con 7. Entonces, eso fue la diferencia realmente. O sea, yo creo que con un equipo sano de Reels y sin una nevada, yo en este momento veo pocas posibilidades de que mi equipo pueda ganarle. Claro. En Marcos, pero asistencias yo no veo, tenía pero yo veo oportunidad. mucha diferencia en ese 5-4. O sea, realmente 2 partidos domingo, tal vez asistencias podía volcar un poquito, ¿verdad? Pero los demás stats estaban bastante definidos ya antes de ese día. Pero no está Mae, Jokic, ¿verdad? O Es que sea, creo que Jokic, Marcos, el análisis que haces con las asistencias de Jokic, por ejemplo. o sea, si pero está vea Jokic y también, está A ver, pero Murray, pero yo no nunca estoy estuvo, por cerca eso en Marcos, asistencias. pero solo usó un ad o 2 ads. También sabía que Jokic no iba a estar. O sea, no es como que fue Eso sí. parte de la semana. mae, pero vea la diferencia de partidos. Marcos tuvo 48, Reels 41. Y Marcos le ganó por 14 puntos y por Y 7 Murray no asistencias. jugó, o sea, Murray Mentira no jugó que... el domingo. Sí, sí. Sí, o Ah, sea, tras de eso fue Denver, que no jugó domingo. Y tenía sí. Exactamente. Sí, O sea, si hubiera estado Jokic y Murray, o sea, primero yo no hubiera estado cerca en asistencias si estuviera estado Jokic. Pero, Y en pero puntos. muy posiblemente igual me hubiera salvado el clima si hubiera tenido posibilidad. sí. Mae, pero se lo digo, un solo partido de Jokic y usted hubiera perdido. Sí, sí, es muy posible, claro. O sea, Pero bueno, ese fue el análisis, porque usted analiza los dos, ¿verdad, Marcos? A su equipo y sí, al de yo, Roland. yo, yo sigo el de Reels y claro, al mío, por supuesto. Okay. Ahorita vamos a entrar a el duelo de la semana y el por qué está acá José Carlos. Él no Ese trae un saltémoslo al final. lo dejamos al final. Dejémoslo al final, dejémoslo al final. Okay. Bueno, yo ya lo iba a tirar, pero bueno, iba a Yo decir que no ya he trajo un abierto la Excel, vara y todo. iba a decir que no trajo un Excel, pero bueno. El siguiente duelo es el de Fofo, que sigue ganando y le gana a Sigue ganando. Matanator. Segunda jornada Yo consecutiva que, corregiría ahí la semana. Yo no diría que sigue ganando. Diría que lo dejaron ganar la semana. bueno, Punto. pero a lo que voy es que segunda semana consecutiva en que Marcos le da el voto a Matanator y pierde. Terrible Fofo, Matanator. a mí me toca analizar a Matanator y pues lo que estoy viendo la semana es que estuvo muy poco atento al juego, no le pudo dedicar el tiempo, incluso él llegó y lo dijo en el chat, y por ejemplo tiene jugadores como Booker lesionados y sigue, es el mismo comentario de todas las semanas, yo sé, pero sigue teniendo a Kyrie Irving gastándole el puesto de lesionados y no le va a volver todavía, entonces, Ya ustedes hubieran mm, votado a Kyrie, ¿verdad? claro, 2 o 3 veces, inclusive. porque, porque Yo tiene creo a que yo Booker no. lesionado, es que tiene a Booker lesionado, o sea, pero Yo no lo bueno. hubiera votado la semana anterior, porque creo que jugando los ads le hubiera alcanzado, pero tampoco usó ninguno. Creo Y que no empezó. también quiero destacar, perdón, José Carlos, que uno de los jugadores que mejor le venían
dando resultados a Matanator era Derrick White. De hecho, que me lo ofreció en un trade muy misteriosamente. Y la semana de Derrick White fue, en comparación a las que venía teniendo, bastante mala. Pocos triples, hizo solo 4. Pocos puntos, hizo solo 32. Entonces creo que eso también le fue afectando en este duelo contra Fofo, que Matanator sí me dijo que especificara muy bien que el duelo fue muy cerrado, ¿verdad? Porque Fofo lo gana por el tiro de campo, que fue de .463, y el tiro de campo de Matanator fue de .462. Entonces, era para cualquiera de los dos. Matanator casi ni prestando la atención, Fofo dando su máximo esfuerzo. Siempre ¿A quién aprovecha para tirarle a Fofo. le tocaba Fofo? ¿A Frank? A mí me toca Fofo. Lo que yo veo del equipo de Fofo, al menos en esta última semana, fue que se podría considerar como una semana histórica en 4 stats fuertes que tiene. Veamos que le ganó a Matanator en triples, que Matanator yo creo que si ha perdido 1 o 2 semanas en triples es mucho. Tiene 805 puntos, un número altísimo, 248 rebotes, que para el equipo con el que empezó Fofo, que era de puros guardias, altísimo también, y 220 asistencias. Es decir, casi 60 más que Matanator. Y no sé si recuerdan, yo sí recuerdo que lo dije, que lo que iba a definir el duelo era el tiro de campo, porque Fofo, si bien no tiene un equipo tan bueno en eso, el de Matanator es muy malo en eso. Y justamente eso fue lo que lo definió. Eso, y que Fofo tuvo algunos jugadores que se destacaron, como que John T. George, que lo está jugando muy bien, bueno, ahorita lo tiene out, y también Dyson Daniels, que creo que con la ausencia, bueno, con el trade que hicieron a Wizards de Trae Young, Dyson agarró mucho como el protagonismo en asistencias también, entonces creo que eso le favoreció bastante. Pues sí, el equipo de Tuvo un Fofo buen ahí va. Ese Sandro y un apellido impronunciable que hasta ahora Mamukelashvili. Último mes tiene 17 triples y le hizo 10 la semana anterior a Fofo. Con eso le ganó a Matanator. Increíble, claro. sí. Y no, y también que Andrew Wiggins está jugando Pero es bien que en Fofo rebotes. Costa Rica sí a veces tiene esa suerte. Yo recuerdo una vez que le ganó, creo que fue a José Carlos, agarrando a Huff, que Huff en ese momento nadie lo conocía y pegó 6 bloqueos. O sea, lo agarró el día, pegó 6 bloqueos y lo botó y le ganó como por un bloqueo a José Carlos. Correcto. Así es. Y el siguiente duelo es el de José Steam contra la Tromba del Caribe, que creo que se le juntan los haters hoy en el podcast. Es el duelo de eliminados. Voy a hacer un repaso Duelo de eliminados, rápido. claro. Campeonitis fuerte de ambos equipos. Voy a hacer 5 años eso sí. Voy a hacer un repaso rápido de José, ¿verdad? Que me toca analizarlo. Ganó, logró otra victoria porque es otro que viene repuntando, pero pierde Giannis Antetokounmpo esta semana, entonces creo que va a tener una baja en su rendimiento, hay que ver cómo lo suple, pero le tocó el equipo de la Tromba que analiza Frank, pero parece que ya desertó, ¿verdad? Ese es el duelo de por quién va a ser el último. En cuanto a la Tromba, y creo que lo vengo diciendo ya unas 2-3 semanas, no tiene jugadores de peso, no tiene jugadores que le pueden hacer mucha diferencia, digamos, en varias estadísticas. Turnovers, digamos, sí es bueno. Blocks no es especialmente bueno. Robos tampoco, asistencias tampoco, rebotes tampoco, puntos tampoco. Triples es la única estadística donde realmente destaca. Y esta semana tiros libres, tiro de campo malísimo, ni siquiera le llegó cerca a Matanator. Y los jugadores básicamente, entonces, dio a Wembanyama para agarrar un Karl Anthony Towns que está probablemente en su peor momento de la temporada. Creo que además de que son trades que no han tenido tanto peso, y ha sido desafortunado, digamos, en eso, y por eso me parece que no tiene estadísticas realmente que pesen. No es especialmente dominante en ninguna estadística. Qué fuerte esa. Pensé que iba a seguir hablando. Bueno, ya tiene mucho veneno, ya tiene mucho. Creo que ya es un equipo que ya... Sí, ya.
no sé cuánto tiene, no tiene posibilidades de clasificar y esperemos todos ganarle 8-1 más bien para aprovechar. Sí, y Ojo, bueno, ojo yo ya, con los yo ya trades. jugué, sí. Yo tenía pensado ver si hacía alguno con la tromba próximamente, espérenlo. Y el duelo en el que nadie creyó, el duelo en el que todos le dieron el voto, menos yo, pero yo dudé también de dármelo a mí. 5-4. Y acá, si bien los Raws fue como lo que estuvo ahí más intenso al cerrar la semana, el, me salvó que el equipo Bando hizo más turnovers, literal, porque quedamos en 4 estadísticas con bastante ventaja, quitando un poco los Raws. Él ganó muy bien triples, que creo que es muy sólido, pero de ahí en adelante pude marcar bastantes robos, bloqueos y los turnovers creo que fueron los que me fueron salvando un poco ahí. Estuve muy cerca en tiro de campo, pero mi equipo de la nada ponemos 6-3 y no me alcanzó como para llevármelo así. Ahí voy acercándome un poco a las fuerzas del Búfalo, todavía no tan cerca, pero el objetivo es intentar meterse top 4, pero está difícil. Y el equipo Bando sentí que la semana conmigo la tomó como para darle un poco más de forma a su equipo, hizo varios trades, principalmente con ranchitas. Lo Entonces subestimó, diga. No tenga eso me, miedo. eso me dejó un poco confundido, así como aquí iba a jugar, pero bueno, a mí me beneficia y creo que a él tampoco le afecta, pero el 5-4 fue un buen negocio para él y para mí. Andrés, creo que a usted le quedó Sí. mal Mikal. Mikal estuvo viendo un partido de 3 de 16 tiro de campo. Esa era la diferencia Sí, para que usted ganara porcentaje. sí, tuvo un par de partidillos mal, incluso solo hizo 3 robos y 2 blocks cuando me hacen entre 5 de cada uno, o sea, por semana. Entonces tuvo una semana complicadilla. Mikal que intenté cambiárselo por Shengun a Bando, pero no pasó. Pero sí, me quedó un poco mal. Y yo soy el que estafo, ¿verdad? Y viendo también, yo creo que no se mencionó, pero Kobe White Era, ha tenido un era buen Mikal y uno regreso. más. ¿Ah? Kobe White, después de la lesión, buen regreso. 14 triples la semana anterior. Sí, ahí va, pero tiene partidos muy intermitentes. Igual esta semana me pasó que Cámbielo. se me recuperaron muchos jugadores. Tiré a la basura con todo el dolor a ello, que lo quería mantener, pero por ejemplo, un Nehemías Cueta me hace bastantes rebotes, me hizo 8 bloqueos, 7 robos, entonces es un jugador que incluso me subestimaron en el draft, no estoy diciendo que es Kawhi, pero me dijeron, "Ma, ese más del basurero", y realmente lo he mantenido en mi equipo y me ha funcionado bastante, creo que ha sido una buena ficha. Yo, Y Gengar en realidad en el equipo de él yo vi que jugó más o menos normal y como la estadística que está más cerca es el robos, creo que el único que lo dejó mal en robos fue Drew Holiday porque los demás pues le hicieron algo como esperable y ese cambio sí, soltar a Cason Wallace pensó que sí, que esta semana podía acomodarse. Bueno, pero Kayson se lesionó, creo. Ujú. Es por allá Sí, donde También salió, porque ¿no? Wando es así de Futuro. suertudo. tuvo esa suerte, y sobre todo a Villa y se lesionó. Sí, claro. Pero bueno, ese es el resumen de este duelo, que no estuvo tan yo, emocionante como el último. O porque tiene un comentario más, Frank. sí, nada más quiero felicitarlo a Andresito porque quería decir que si bien en las que perdió no tuvo malas estadísticas, me parece que las que ganó tuvo números muy contundentes, es decir, 55 robos, 41 bloqueos, y teniendo apenas 74 pérdidas, que no me parece tan alto, y casi un 83% de libre, me parece que son números muy contundentes, digamos, para las que ganó. Y son Por números ahí, buenos. sí, ya es la segunda semana que me está yendo así, entonces por eso también pensé mucho en echar para atrás el trade de Luca, para que no digan que aquí fue que alguien lo echó a perder. Pero vamos con el último duelo de la semana, el último duelo de la semana 14. Los Keller Boys aplastaron al Búfalo y lo dejaron hecho cecina, sí. Hoy se come tripas de Búfalo, 9-0. Se cansó el Búfalo. Se fue en 9-0 el Búfalo y Se pues ordeñaron. a Se mí me ordeñaron al toca, Búfalo esta semana. a mí me toca analizar a los Keller Boys, pero de qué voy a decir de este equipo que ganó 9-0, lo destruyó por completo. A José Carlos, 100 puntos hizo en de esa semana, una Como locura. desde el viernes están pulseando ese 9-0 los Killer Boys.
Y más que analizar nosotros, creo que hay que brindarle el micrófono a José Carlos, que hable de la experiencia de esta de paliza que recibe. Es que no podemos usar otros términos, la verdad. Esto fue... Creo que es el curso natural de las cosas. No puede haber una temporada en la que yo no esté cerca de un 9-0 en contra, nunca estaba a favor. Pero no, la verdad es que nunca tuve oportunidad. O sea, en toda la semana nunca tuve oportunidad. Tuve muy buenos jugadores, la verdad, tuve buen desempeño de ciertos jugadores, regresaron muchos de sus lesiones, pero no, es que nunca estuve ni cerca. O sea, toda la semana la viví sin esperanzas. Siempre tiré odio, nada más para avivar el chat un poquito, ¿verdad? La clásica, pero nunca tuve esperanza. ¿Qué opina usted de que Fofo anda diciendo que, primero, Tao lo destruyó con el equipo que él le dio a Tao, y segundo, de que sus jugadores tuvieron semana histórica? ¿No trajo un Excel para No demostrarlo? traje Excel. Es que yo no presto atención a los últimos lugares, ni personas que celebran victorias ajenas. No ha podido celebrar. ¿Cuántas veces ha ganado? 3, creo, en toda la 2. temporada. Bueno, imagínense. Pero sí, no pude. O sea, tuve 122 puntos, hizo Jaylen Brown, algo que nunca he visto, pero de luego miro el otro equipo, ¿verdad? Shai hizo 141, Embiid hizo 100. Creo que Tao también tuvo una muy buena semana, que no puedo decir que sea algo de que no suceda mucho, pero Tao yo siento que él sí tiene una gran capacidad para agarrar jugadores del basurero que le funcionan un partido, pero le dan muy buen desempeño. Y creo que la semana anterior eso le ayudó también bastante. Y no, a seguir adelante. Bueno, por allá lo que dijo José Carlos tiene sentido hasta cierto punto, porque por ejemplo, Buddy Hield le hizo 7 triples en lo que estuvo en el equipo de Tao. Hizo 31 puntos, 2 robos, un bloqueo, pero Quentin Grimes le jugó malísimo. O sea, el porcentaje de tiro de campo fue de 14%, por ejemplo, y solo hizo 5 puntos. Entonces es muy curioso, pero generalmente a Tao le juega muy bien. Afecta, es que yo nunca he recibido un 9-0, entonces no sé, afecta como en la confianza de que si el equipo está bien. No, lo hago por curiosidad. Yo usualmente hago un ejercicio y es compararme con los demás equipos esta semana y decir, ok, yo perdí 9-0, pero ¿cuánto hubieran perdido los demás? ¿O cómo hubiera quedado yo contra los demás? Para ver si es casual, probablemente. Tengo una app, ¿verdad? Pensé en el famoso Maturin, porque compré la lotería de que esa semana volvía y no volvió. Entonces también pésimas decisiones, me las advirtieron, uno de los comisionados me advirtió que era un jugador a no tomar en cuenta, yo decidí no creer y bueno, no pasa nada. Maturin lo que tiene es que es muy inconsistente. Sí, pero bueno, ya le regresó. Hoy regresó, sí, ya es semana nueva, creo que esa es la clave también, semana nueva, sigo en la posición número 4, o sea, no cambió mucho. Creo que nada más le di una más amplia ventaja todavía a Gustavo en el liderato y que lo aproveche. Y una felicidad a Fofo. ¿Qué iba a decir, Frank? No, que también tomar en cuenta que José Carlos tenía algunos jugadores lesionados y Tao está muy sano y que un 53% del campo es una vara altísima y totalmente atípica. Entonces, de ahí, si quiere, ahorita le mando el Excel por WhatsApp para que más... y volver a sacar los promedios y todo. La verdad es que no está difícil. Pues bueno, ese 9-0 que creo que Fofo quería que nosotros acribilláramos a José Carlos. Pero es que es muy difícil acribillar a una persona que ha estado top 4 prácticamente las 14 semanas. Sí, y más claro. cuando la solicitud la hace alguien que va de último y ha permanecido 14 semanas de último. Sí, más bien podríamos burlarnos un poco más de Fofo, pero creo que ya queda claro que disfrutó que José Carlos cayera 9-0, pero sí, nada claro. va a cambiar. Aquí lo que estaría vacilón es el comentario de los Keller Boys. Sí, sería interesante tener como una reacción de los Keller Boys sobre ese 9-0, Marcos, pero bueno, esperemos tenerla pronto. Y con eso... Creo que va a decir que me fagió o algo similar, o que me puso en su lugar. Por ahí va a andar.
Hola, quería mandarle un saludo a mi hijo José Carlos, que hoy tenía una actividad muy bonita después del trabajo. Quería decirle que no se desmotive con el 9-0, que la vida continúa y que las dificultades pasan, que las piedras en el camino son pruebas que nos pone Diosito para que aprendamos cosas y que esta es una lección de humildad y esfuerzo para él y para sus futuras semanas. Entonces, que siga adelante. Chao. Ok, y ahora ya con el nuevo formato del podcast, ¿verdad? Vamos a entrar a la semana 15 y ver los Andrés, duelos que Pero un vienen. momento, no hemos visto, bueno, la tabla es que no la ha cambiado tabla, ajá. mucho. Cierto, la tabla, perdón. Ujú. Sí, es que me confundió ahí. No sé si la repaso rápido. Sí, Sí, dale. rapidito. Bueno, igual en el primer puesto que agarró la punta, no la quiere soltar, se afianzó ahí en la punta, los Keller Boys con 80-46-0. En el segundo puesto le sigue Gengars NBA Picks, después tercero Reels, cuarta posición para las fuerzas del Búfalo, José Carlos, quinta posición Windy City, sexto Gandhi. Gandalf de Grey, séptimo el Cartel de Pavas, que aquí veo que estamos todos en filita, nosotros 4. Octavo Matanator, ahí al borde de los playoffs. Ranchitas, noveno. José Steam sigue décimo. La Tromba, que otra vez perdió, onceavo. Y ya Fofo, muy cerquita de la Tromba, con récord de 46-78-2. Sigue de colero por que 14ª semana consecutiva, me parece. Sí, creo que ahí lo único a destacar es que lo que Ranchitas necesitaría es ganar y que Matanator tenga una debacle brutal para salir del playoff. Sí. Bueno, en 5 semanas puede que se dé. Bueno, entonces ahora sí entramos a la semana 15, ¿verdad? Qué rápido han pasado 15 semanas del Fantasy. A veces creo que lo esperamos mucho y cuando se acaba se hace corto, pero pues, se disfruta bastante. Entramos Sí, a claro. semana 15 y el primer duelo que vamos a ver es un duelo de acá, de podcasteros, es que se dirá. El Cartel de Pavas, antiguo Ardis Army contra Gandalf the Grey. Difícil pensar en a quién darle el voto, yo todavía no lo he decidido. Y yo supongo que Frank se lo va a dar a sí mismo y yo me lo voy a dar a mí mismo. No sé Sí, qué pues pensarán ustedes, José Carlos. es que es un tema de O que sea, ustedes van con su equipo. yo les puedo decir por quién votar. No. Si yo fuera usted, votaría por Marcus porque tiene 8 partidos más que yo. Bueno, 7 partidos más que yo. Que estoy viendo solo lesionados. Yo votaría por Marcos porque está más sano también. Sí, yo creo que sí, yo voy a votar por Marcos, sí, ya viendo el equipo. Y acá Obando votó por Gandalf the Grey. Entonces, esta semana el que tiene todas las papeletas en contra es Frank. Con ese duelo, Y vamos a ver Frank, si lo saca. usted sí confirma que usted votó por usted. Yo voto por mí, correcto. Ok, Siempre va a creer en mí. Aunque esté jugando como Fofo, va a creer en mí. vamos al siguiente duelo, que son los indomables Keller Boys, que tienen semana histórica tras semana histórica tras semana histórica contra Gengars NBA Picks, que ha estado muy sólido ahí en los primeros lugares. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que después de un 9-0 hay que dárselo a los Keller. Sí. Sí, y los Kellers va 17-1 en las últimas 2 semanas. Entonces, los Kellers, sí. Sí, yo también en los Kellers y Gengars se lo dio a Gengars. Gengar no contaba con que Curry estuviera Sí, out hoy. sí. Bueno, me lo dio hace como 10 minutos, entonces sí sabía. Pero bueno, el siguiente duelo, las fuerzas del Búfalo que vienen de caer estrepitosamente 2 semanas contra Ranchitas, que ahora sí alinea. Yo igual se lo voy a dar a las fuerzas del Búfalo porque he visto que se le están recuperando ya algunos jugadores. Entonces creo que va a encontrar la senda a la victoria otra vez. Esperemos. Lo necesito. Para tomar confianza. Yo se lo voy a dar a las fuerzas del Búfalo también. Yo también se lo voy a dar a las fuerzas del Búfalo porque a pesar del 9-0, como dijo Vladimir, hay que seguir. La victoria, sí. Y Eso es lo que le voy a dar. Obando se lo dio a las fuerzas del Búfalo también. Entonces ahí está inminente ese voto. El siguiente duelo,
Fofo contra la Tromba por el no descenso, partido a puerta cerrada. Yo voy a votar por Partido sin Fofo. público, pero no porque no dejen entrar al público. Así es, yo voy a votar a Fofo porque Chelo muy desmotivado y en otros planes, entonces Fofo Costa Rica. Sí, yo también voy a votar por Fofo Costa Rica. Eso es como un duelo de abogados, como a ver quién están compitiendo más por el equipo más malo, por el que termina de último. Y de ahí, yo creo que el que todavía está un poquito más concentrado tratando de hacer algo es Fofo, entonces también voto por Fofo. El duelo del menos malo. Concuerdo. Obando tiró empate en peleas de, y hay que censurar la siguiente palabra, pero ya se las pueden imaginar. Empate dio Obando al duelo entre Fofo y la Tromba del Caribe. El siguiente es Joses contra Windy City. Obviamente hoy voy a votar por mi equipo que viene en ascenso y a José se le lesionó Yanis. Gianni, sí. Entonces voy con esa conmigo. Sí, yo también voy a votar por Windy City. Yo también. No hay discusión. Y Obando también votó por Windy. ¿Y qué duelo queda? Matanator contra Roland. Es que Matanator dijo que iba a tener semanas complicadas en el brete y que no iba a poder como estar muy metido. Entonces yo creo que Roland. Hay que dárselo a Reels. Porque cada vez que Roland. voto por Matanator pierdo. Yo voy a votar por Roland también. Sí, Obando también por Reels. José Carlos ahí para que participe en la dinámica. No, Reels también. Creo que Ok. no se le va a Ok. hacer a Matanator. Yo antes de que terminemos, si quiero decir una cosa, y es que José Carlos tira mucho en el grupo de WhatsApp, pero lo ve muy tranquilito hoy, como que le da miedo, le da timidez, yo no sé, hablar en público y aquí no tira. No, hay que Nada mantener más la compostura. No aprovecha sabemos WhatsApp. toda la audiencia que tiene este podcast, hasta dónde puede llegar. Y Llega hasta Colombia, yo creo. Pero antes de terminar, sí que repasar la tabla. Es que Frank intentó tirar ahí una escape, ¿verdad? Que no se lea el resultado de la tabla porque perdió la punta de la quiniela hace ya un par de semanas. Marcos sigue líder con 52 puntos. Frank es segundo con 50. Yo llegué a 49, pegué 5 de 6. Solo no pegué que ganaba Frank contra Ranchitas. Y Obando con una Y no semana. gané. Y Obando con una semana fatal, donde solo tuvo un acierto, llega a 41 puntos. Venía recortando muy bien Obando, pero se alejó de nuevo. Entonces, así queda la tabla. Vamos a ver quién se lleva la quiniela. Y agradecerle a José la fuerza de la cara después de un 9-0, que no es, sí, fue el que no es decidió fácil ir con los tampoco, Kings. ¿verdad? Creo que después de esa decisión, Con los Mambo Kings. pocas cosas los puede sorprender. Ojo que, Sí, ojo claro, que o sea, se elegir quería con los cambiar. Kings es... Bueno, yo quiero cerrar tal vez mi participación con que, si ustedes ven la tabla, podrán ver que yo tengo más derrotas que victorias de Rodolfo. Y aún así tuvo el descaro de burlarse de mi semana. Muchas gracias. Pero bueno, entonces hasta acá llegamos con el cierre de José Carlos. Muchas gracias, Marcos y Frank, también por Pura la vida. participación de hoy. Nos vemos Entonces, en la semana 16, a 4 semanas. ¿Cuántos son? 20 semanas, 22. 20. 20. de Pues son temporada 20 de la temporada regular y luego entramos a los playoffs. Y a un mes ya de entrar a la zona de los playoffs y descubrir quién va a ser el campeón y quién se va a llevar la camiseta de la NBA. Van a ser 2 semanas moviditas. Así es. Las que se vienen. Exactamente. ¿y a Eso cuánto está el interesante. All-Star? Bueno. ¿El All-Star cuándo es? El All-Star es, si no me equivoco, Como el 15 era. el 15 de febrero. Okay. Si no me equivoco. Recuerden que es una semana más porque la semana del All-Star en el Fantasy se divide en 2 semanas. Esta semana vamos a ver qué dinámica hacemos, Ujú. pero Te regalamos. ya vendrán las siguientes 4 semanas, que en realidad van a ser 5, ¿verdad? Por el All-Star. Y veremos quiénes clasifican a los playoffs. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos y hay que ver qué pasa. Pura vida. Gracias, hasta luego. Vemos.